Un helicoide es una curva que engendra un punto cuando se mueve según una circunferencia y al mismo tiempo se traslada. Por ejemplo, una hélice de un avión que va moviéndose, un punto de la hélice es un helicoide. Entonces la forma de construirlo pues es la siguiente. Tenemos distintas circunferencias. Vamos a ponerlas todas a la misma altura. Y tenemos que un punto gira sobre esa circunferencia, pero al mismo tiempo se desplaza. Entonces también hacemos rectas que siguen la dirección del cilindro, siempre equidistantes. Entonces la intersección de cada curva y cada recta nos va dando puntos de esa hélice o helicoide. Es, por ejemplo, el pasamanos, los puntos de un pasamanos de una escalera de caracol. Bueno, esa es la forma de hacer un helicoide. Si de repente tenemos, por ejemplo, en este eje del cilindro, tenemos que desde cada uno de estos puntos hacemos perpendiculares a ese eje, pues tenemos un helicoide que genera aquí una superficie que se llama helizoide y que es recto porque estas líneas son perpendiculares al eje de revolución. O sea que en este caso tendríamos un helicoide recto. Si de repente estas líneas, como pasa por ejemplo en los detalles para los escalones de una escalera de caracol, entonces tenemos que aquí se forman los peldaños y efectivamente siempre estos peldaños son tales que estas líneas son perpendiculares al eje. Puede darse el caso de que sean oblicuas. Entonces tenemos la hélice y las líneas que pasan por un punto de la hélice se mueven siempre con un ángulo, de manera que generan aquí una superficie que no corta este eje. Entonces decimos que el helicoide tiene líneas oblicuas. Son líneas que se cruzan con el eje. Por ejemplo, si este es el eje, esta podría ser una línea oblicua que gira y que no corta al eje. Bueno, también en este caso las superficies serían regladas, alabeadas. Vamos a representar una hélice. Hélice se le llama, o helicoide, a la curva esta. La superficie que engendra está aquí, pues esta superficie se llama helizoide. O sea que en realidad la hélice o helicoide es la línea, que en este caso está ajustada a un cilindro, puede estar ajustada a cualquier superficie, por ejemplo a una esfera. Las líneas verticales del cilindro generatrices ahora se transforman en meridianos. Y las líneas horizontales, que son circunferencias, aquí son circunferencias de distinto tamaño, llamados paralelos. En este caso tenemos una especie de globo terráqueo y la hélice que se acomoda a esta superficie, pues es una espiral tridimensional ajustada a esa esfera. Bueno, podemos ajustarlo a cualquier tipo de superficie, por ejemplo un cono. Ahora las generatrices son en realidad las líneas verticales del del cilindro. Ahora aquí en el cono tenemos generatrices y la intersección de esas generatrices que concurren en un punto con las secciones horizontales que provocan circunferencias nos generan aquí otra vez la superficie en helicoide. O sea, la superficie en hélice ajustada a un cono. Bueno, vamos a representar por ejemplo un helicoide oblicuo con líneas que no cortan al eje, que es el caso más interesante y quizás de los más complejos, porque si tuviéramos por ejemplo un helicoide recto, una planta y alzado sería tan sencillo como
dibujar, por ejemplo, en planta una circunferencia y en alzado representar el cilindro correspondiente a esa circunferencia. Como decíamos antes, teníamos las secciones horizontales, siempre equidistantes, y ahora aquí divisiones iguales. Vimos esto, por ejemplo, en unas 8 partes. Entonces automáticamente al proyectar estos puntos aquí que corresponden a estas generatrices, tenemos estas dos que tienen aquí esta línea, esta que pasa por el centro y esta que pasa por aquí. Son las 3 proyecciones de estas 3 líneas y sus 3 correspondientes en la parte trasera. Vamos marcando puntos, empezamos aquí, siguiente punto, siguiente, siguiente y siguiente. Aquí tenemos ya medio paso. Un paso es una vuelta completa. Aquí aparece una forma en sinusoide, en un alzado, pero ya sabemos que en 3D pues es la hélice, ¿no? En un alzado pues aparece una forma ondulada, así, oscilante. Bueno, este es el helicoide recto, y tenemos que, si de repente ahora vamos uniendo los puntos del eje de esa superficie con cada una de estas líneas, podemos incluso hacerlas del medio para que sea más completo. Entonces lo único que hay es que unir esto siempre con el punto correspondiente del eje mediante una ortogonal, con lo cual ya tenemos aquí la hélice, y así todas cuantas líneas queramos hacer. O sea que esto viene por aquí, luego viene por aquí y ahora sigue por aquí. O sea que este sería el helicoide con la superficie helizoidal ahí en el interior, de manera que aquí tendríamos, por ejemplo, para que se perciba un poco más, ya que es una superficie ahora en 3D, aquí aparece la torsión y aquí también. La torsión es siempre homogénea, pero digamos que la podemos marcar más ahí donde se aprecia el cambio de curvatura. En realidad, cuando aquí aparece un punto es que estamos proyectando el alzado según esta dirección, ¿no? Y bueno, sería una cinta así. Esto también podríamos cortarlo, por ejemplo, o sea, no que fuera toda la superficie completa. O sea, el helicoide recto, que viene así, por ejemplo, pues de repente podemos decir, bueno, en vez de cortarla por aquí, la podemos cortar más hacia adentro, ¿no? Y sería como unas escaleras que tienen, como casi todas las escaleras de helicoidales, que tienen entre los escalones, siempre tienen, bueno, esto estaría centrado, siempre tienen un hueco, un pequeño hueco entre el cilindro, la barra interna. Bueno, según eso, si lo cortamos, pues bueno, este punto sigue siendo invariable y ahora la superficie viene por aquí. O sea que la hélice ahora tenemos que es esto, solo esto. Vamos a marcarla por aquí más fuerte. O sea, la hélice ahora queda restringida solo a ese trozo. O sea, sería este tramo. O sea, como vemos, le hemos quitado la zona interior, o sea, esta zona, quedándonos solo con este trozo exterior. Bueno, decíamos que este era el helicoide que generaba el helizoide recto. Vamos a representar el helicoide que tiene estas líneas oblicuas con cierta pendiente y que se cruzan las líneas, las generatrices del helizoide con el eje de revolución. Entonces marcamos las dos circunferencias concéntricas de la planta, marcamos los ejes. Entonces vamos a aprovechar y ponemos, por ejemplo, ya viendo la posición de los ejes, intentamos hacer aquí
las concéntricas, dos circunferencias del mismo centro. Y ahora proyectaríamos el alzado del cilindro siguiendo la dirección del eje, que como sabemos se marca con líneas que tienen un segmento mayor y otro menor. Bueno, esta será la planta y el alzado. Dibujamos siguiendo la dirección del eje vertical de la circunferencia el contorno de la superficie cilíndrica, y ahora marcamos la posición de la base, entendiendo que este es el alzado de la figura, con lo cual ya sabemos que la superficie va a quedar comprendida entre, o sea que no puede salir de este tramo, desde aquí hasta aquí. Mientras que de este lado pues tampoco puede ir más allá de esto. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos líneas. Si pasaran, como pasaba por aquí, por el eje, pues esta línea va hacia el eje. En el momento en que no pasan por el eje, las líneas ya están oblicuas. Entonces, por ejemplo, marco una según esta posición. Eso quiere decir que si la prolongo no corta el eje. Bueno, pues todas seguirán también esa dirección. Como vemos aquí, estas dos son paralelas y estas también. Vamos a hacer aquí otra en el centro, y todas tienen la misma inclinación respecto a las dos circunferencias. Bueno, pues lo único que hay es que ir marcando, empezar a partir de un punto e ir marcando las líneas que se corresponden. Entonces, si por ejemplo mantenemos que la hélice sale de aquí, vamos a hacerla para variar. Bueno, sí, puede salir de aquí. Entonces vamos a entender que, como pasa aquí, pues la hélice hace algo así, según acabamos de ver. Siempre esa forma de ondas. Conviene ir a lápiz, porque esto si hiciéramos calculando punto por punto podríamos ajustar directamente a tinta, pero al hacerlo todo a mano pues es más fácil equivocarse. Entonces en este caso ya no va a pasar por aquí, que sea un punto, ya que no es ortogonal, sino que es oblicuo. Eso quiere decir que realmente la cinta va a estar desfasada, o sea que estos dos puntos, dando la amplitud esta, no es concordante este punto con este, y por tanto esa amplitud se desplaza. Eso quiere decir que el desplazamiento va a hacer, sin ver todavía lo que hay abajo, va a hacer algo así. O sea que en realidad la curva hace algo como esto, así. Sabiendo que esta es la parte más extrema, y ahora esta, vamos a ver, esta por ejemplo es la parte interna, pues que venga por aquí. Insisto que estas ondas tendrían que ser siempre iguales, eso sí. O sea, si hace esta forma, se vuelve a repetir, es algo cíclico. O sea, no alternan las curvas, sino que siempre es un desplazamiento de la misma curva. Pasa como con las curvas de seno y coseno, que siempre tienen la misma onda. Dependiendo de la amplitud y frecuencia, pues siempre se determina un mismo tipo de onda. Entonces, bueno, para no equivocarnos, vamos a ir marcando. Por ejemplo, cuando marco una línea, por ejemplo, si empiezo aquí con esta, pues esta viene, imaginando que sea hacia arriba, porque podría ser hacia arriba o hacia abajo, pues sale de un punto y llega a otro. Vamos a hacer que salga, por ejemplo, o sea, que no empiece en la esquina, que empiece pues desde aquí hasta aquí, algo así. Pues este punto lo subo aquí y este aquí arriba. Bueno, pues hay que pensar siempre
en la línea que tiene esta proyección y aquí tiene esta, ¿no? Entonces estas líneas pues se van desplazando, aquí provocan el contorno de la superficie, más bien que esto venga por delante, entonces esto viene así y ahora aquí gira y va a hacer algo así. Entonces ahora esto vamos a hacer que venga por delante de manera que estas líneas hacen esto así y aquí vuelve a girar. Bueno, como lo estamos haciendo de forma intuitiva, vamos a ver que sea coherente. Entonces tenemos por ejemplo esta línea y ahora hay que ir viendo las líneas que se van generando. Entonces si esto por ejemplo va creciendo en esta dirección, vamos a hacer que crezca en esta dirección, pues ahora la siguiente línea pues podrá ser por ejemplo esta de aquí a aquí. La siguiente línea, aquí tengo por ejemplo el punto A1 y A2, no, y B1. Entonces B2 y A2. Aquí tendría por ejemplo siempre el punto interior es el punto más alto. Eso quiere decir que el punto aquí interior, como aquí también el interior es el punto más alto. C2, C1. Bueno, esa sería la forma de seguir generando todas las líneas. Por ejemplo, esta pues sería una línea que viene desde este punto hasta este. Este punto es M1, M2, T1, T2. Bueno, aquí tendría que tocar en la esquina, igual que aquí debe tocar en la esquina. Y bueno, se podría seguir subiendo. Bueno, pues esa sería la técnica. Como aquí, por ejemplo, el más alto está aquí, vamos a llamarle este P2. Entonces subiríamos aquí este punto. Vemos que es la parte más interna, o sea que corresponde a esto. P2, esto es P1. Y esto, por ejemplo, como estábamos empezando por aquí, ahora en la parte interna esto debe estar delante. Bueno, realmente aquí habría que darle la vuelta. Aquí estamos empezando por este lado. Claro. Hicimos al revés. Entonces lo que habrá que hacer es poner esto delante. Ahora sí. Entonces si está delante sí que es coherente con esto. Entonces la solución será en poner aquí el oscuro. En esto sí que hay que procurar no equivocarse. Entonces si aquí está la parte interna, pues ahora aquí está la parte interna. Entonces sí que es coherente. Tenemos aquí, por ejemplo, el punto X1 y aquí X2, aquí X1, ¿no? Y así con todos los puntos. Entonces decíamos, ahora por ejemplo, teníamos la parte interna por aquí y ahora nos muestra aquí la parte externa. No sé si refleja un poco. Eso quiere decir que aquí es la parte anterior y teníamos aquí el punto P2, P1 y aquí el punto V2 y aquí el punto V1. Ahora por ejemplo este punto viene de aquí a aquí, H1, subimos este punto, H2 y aquí R1, aquí R2. En fin, bueno, pues esa sería la técnica para el elizoide de líneas oblicuas respecto al eje y que son líneas que no cortan al eje. En todo caso, para que no quede algo como hecho a ojo,
que se hizo de forma intuitiva, porque al fin y al cabo yo dije que había que desplazar la otra línea, pero no dije ni por dónde iba la curva ni por dónde había que trazarla. Entonces la técnica sería, si tengo una recta cualquiera, entonces esa recta hay que representarla. Esta curva viene por aquí, o sea que es esta recta, y esta recta tiene por proyección A1, B1 y tiene aquí la traza. La prolongamos y tiene su otra traza aquí. Bueno, eso quiere decir que en realidad esta línea hay que representarla perfectamente y todas deben tener siempre la misma inclinación, estar girando respecto al eje con la misma inclinación. Bueno, pues esa sería la forma de representar el elizoide, mediante líneas perfectamente definidas por sus trazas. Y lo mismo con todas las demás rectas. Lógicamente, cuando la línea empieza a crecer, pues aquí la línea, al ir creciendo, pues se va separando las trazas, ¿no? Bueno, pues eso sería el detalle a tener en cuenta para a la hora de construir distintas superficies helicoides.